un espacio patrocinado por el Hospital Costa de la Luz. Bienvenidos sean todos ustedes y atentos, atentos. Vista y oído. La palabra otorrinolaringología es larga y también difícil de memorizar, ¿no? Pero tiene un gran significado. Oto, de oído, de faringe, rino, de nariz, en fin, otorrinolaringología. Y gología es pues la persona que se dedica a esta ciencia, el otorrino. Y hoy en Salud de Familia nos vamos a dedicar a ella. Por eso está con nosotros el doctor Francisco Ortiz, perteneciente al equipo médico del Hospital Costa de la Luz. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Don Francisco, ¿cómo está usted? Saludar. Estupendo, ¿no? Sí, muy bien, aquí muy a gusto. ¿Cuándo dedicó usted su tiempo a esta especialidad? ¿Cuándo lo pensó? ¿Cuándo dijo, me voy a dedicar a este nombre tan largo? Pues cuando acabé la carrera de medicina y aprobé el MIR, más o menos quería una especialidad médico-quirúrgica, que era una especialidad en la que tú tratas a la patología médica y también la puedes solucionar quirúrgicamente. Entonces, bueno, desde chico quería una especialidad médico-quirúrgica y esa fue una de las opciones que elegí, más o menos. ¿Le gustaba? Eso es, me gustaba desde pequeño. Pues son casi 3 especialidades. Claro, Nariz, garganta y oído. Es muy amplia. Es muy amplia. Es muy amplia. Desde fuera no se sabe todo lo amplia que es. Te puedes dedicar a cualquiera de esas 3, incluso al vértigo, incluso a la voz. Hay muchísimo. Es una especialidad muy amplia. Desde fuera no se sabe realmente lo amplia que es. Ya. Garganta, nariz, oído. La frase más vale prevenir que curar. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede paliar antes de que ocurra una enfermedad? Es decir, algún que otro consejo para que estas cosas no ocurran. Es decir, por ejemplo, una otitis se puede prevenir también en muchos casos, ¿no? Por ejemplo. Hombre, la otitis es muy fácil, fácil prevenirla. Lo único que, por ejemplo, no se ve de uno hurgar en el oído. Por ejemplo, el hecho de hurgarte en el oído es una cosa que es muy común. Hace microtraumatismos. Esos palillitos así. Eso es muy dañino porque hace microtraumatismos en la piel del conducto y esos microtraumatismos, en el momento que te entre agua, las bacterias aprovechan para meterse por ahí, esas pequeñas abrasiones y te pueden crear una otitis, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes que os encontráis en la consulta, con la práctica con respecto al oído? Hombre, ahora en verano, por ejemplo, la otitis del verano, que es muy frecuente. En invierno, la otitis media, sobre todo en los niños pequeños, con los catarros y eso, que empieza el invierno y empiezan los mocos, la patología es más frecuente. La verdad que en nuestra especialidad hay muchísimas patologías, la verdad. Bueno, he hablado antes de acúfenos. Amigos, acúfenos son ruidos que se meten en los oídos y ¿se sabe por qué ocurren los acúfenos? Uy, los acúfenos, la verdad que es difícil la pregunta. Los acúfenos hay 2 teorías. Una teoría es una teoría vascular y una teoría neurológica. La teoría vascular es fácil entenderla. Se dice que el acúfeno es producido porque la vascularización del oído es una vascularización terminal y solo tenemos el riego de un vaso que nos riega el riego sanguíneo, ¿vale? Entonces, una pequeña arteriosclerosis en ese oído, o sea, en ese vaso, una pequeña obstrucción, nos produce igual que una tubería que se estenosa y hay un flujo que tiene que pasar el líquido por un orificio más pequeño. Ese paso de flujo más estrecho produce un ruido. Esa es una de las teorías. Entonces, para esa teoría se usan mucho los fármacos vasodilatadores, que es para dilatar los vasos. Y luego hay otra teoría que se usan más fármacos de tipo neurológico, que es como si fuera una descarga eléctrica anómala de una neurona del oído, ¿vale? Esas son las 2 teorías que más en boga están y hacia esas son las que van los tratamientos. Puede ser Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Un acúfeno temporal, ¿no? Sí, los acúfenos temporales muchas veces se producen por exposición a ruidos fuertes. A ruidos fuertes, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, si sales de una discoteca, ¿no? Todo el mundo hemos ido a una discoteca, sales de una discoteca, estás 2 horas, estás al lado de un altavoz, de un concierto, pues luego te pita el oído unas horas. ¿Eso qué significa? Que había un daño en el oído. Si te explota una bomba, pues el daño es irreversible muchas veces, porque es un sonido muy fuerte, demasiado fuerte, que te queda ya para siempre. Pero si es una cosa temporal, hay que intentar, si vas a una discoteca no te debes de poner al lado del altavoz, y si trabajas en un sitio con mucho ruido,
pues tienes que protegerte los sonidos, tienes que ponerte casco, o tienes que buscar alguna forma de protegerte, porque el sonido a largo plazo crónico te produce daño de hipoacusia y te produce pérdida de audición. El vértigo es otra de las enfermedades que padecen muchas personas. Sí. ¿A qué es debido el vértigo? ¿Por qué se produce esa sensación de vértigo? El vértigo y es tan molesto. Vamos a ver, fisiológicamente nuestro organismo tiene como si fuera un trípode, tres patas en las que se basa. Uno es la vista, la información que recibe nuestro cuerpo de la vista, la otra información que nos da el oído, de los tres canales semicirculares que tenemos en las diferentes, vamos a ver, uno que está lateral, uno superior, en los diferentes, vamos a ver, en el espacio, en las tres longitudes del espacio. Y otra es la información que nos da los nervios de la propiocepción de la columna, ¿vale? Entonces cualquiera de esos trípodes, en el momento que se altere, nos produce una inestabilidad. La inestabilidad no es lo mismo que el vértigo. Hay muchas personas que tienen inestabilidad a los mínimos movimientos y la inestabilidad puede estar producida por cualquier alteración de una de esas tres patas, ¿vale? El vértigo es una patología diferente. El vértigo es un cuadro en el que te empiezan a dar vueltas a las cosas y la persona que tiene un vértigo se tiene que meter en la cama porque no puede estar de pie, ¿vale? Y esa es la patología en la que trata el otorrino. Lo único que pasa es que normalmente el otorrino tiene que saber de las tres. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que saber diagnosticar y discernir cuál es una y cuál es otra, cuál es la que corresponde a ti y cuál es la que debes de tratar, ¿no? Sí. O sea que patología también es muy amplia y el vértigo tiene muchísimas posibilidades de tratamiento. Hablando del oído o de la oreja, como se le llama ahora. Sí. Eso ha sido nuevo, es decir, pues siempre se decía el médico del oído. Bueno, pero ya porque... ¿Qué puede provocar la perforación del tímpano, aparte Aparte, bueno, vamos a ver, lo que hemos dicho hace un momento de una bomba te puede producir una perforación o una inmersión. Todos los días no escucha una bomba. Evidentemente, una inmersión que tú no compenses, por ejemplo, un buceador, también te puede producir una perforación timpánica. En un vuelo, que coges un vuelo barato y tú... ¿Una otitis mal curada? Una otitis mal curada. Lo más frecuente es por otitis. O sea, personas que tienen una otitis y luego vuelven a tener otra y vuelven a tener otra, y la otitis de repetición, normalmente siempre se repara el tímpano, pero cuando hay muchas de repetición, muchas veces se queda una perforación timpánica, y cuando una perforación timpánica que lleva mucho tiempo, pues luego hay que repararla. Hoy hay unas técnicas inmejorables para restaurar el tímpano. La timpanoplastia está... La cirugía del oído ha avanzado muchísimo en los últimos años. Hoy en día se puede hacer... es que hay muchísimos tipos de perforaciones. O sea, hay perforaciones que solo es reparar la membrana timpánica o que tenga la cadena de huesecillos, que también a veces de otitis de repetición, con muchos años la cadena de huesecillos se altera. Cuando es solo el tímpano, depende del tamaño de la perforación, se puede hacer por dentro del oído sin tener que levantar la oreja o se puede hacer por detrás. Sin ponerle la oreja aquí. Eso es, sin levantar la oreja hacia adelante. Claro. Cuando son perforaciones pequeñas, y entonces se puede hacer con anestesia local y con un poco de sedación. Sí. Cuando son perforaciones más grandes, pues tienes que levantar la oreja, se puede hacer con sedación, pero muchísimo más incómodo. Entonces tendrías que intentarlo hacerlo con anestesia general si el paciente no lo tolera. También depende mucho del tipo del paciente, porque hay pacientes más nerviosos y personas más tranquilas. Los más nerviosos, pues a lo mejor te meten en el quirófano, estás atacado y tienes que hacerlo con anestesia general. Pero si es una persona tranquila, con ponerle un poquito de sedación normalmente lo aguanta. Y el injerto que se coge, normalmente se coge tejido del propio paciente. Con lo cual no hay rechazo. Claro, no hay rechazo. Ha habido muchísimos materiales que se han utilizado, pero lo mejor es el tejido del propio paciente. Normalmente se coge cartílago, se puede coger cartílago, que se puede coger de la propia pabellón auricular, o fascia de un músculo, que normalmente la fascia, para que todo el mundo sepa lo que es la fascia es como... pellejito, ¿no? Eso es como la bolsa que envuelve al músculo. Todo el mundo hemos tenido un trozo de carne en casa, ¿no?, que hemos comido, pues lo blanquito que tiene el músculo por fuera, pues eso los traemos normalmente del hueso de aquí, que por cercanía anatómica la tenemos cerca, del hueso temporal, y lo cogemos por ahí encima y la fascia nos vale para reparar el tímpano. O una cosa o la otra, las dos son igual de efectivas. Bueno, dejemos el oído y vamos al siguiente plato. Vale, lo que haga falta. La nariz. Hablemos de las alteraciones del olfato. ¿A qué puede darse o deberse la falta de olfato? Vamos a ver. Cuando hay una pérdida de olfato, lo primero que investigar es la nariz, ¿vale? ¿Qué causa?
Primero hay que estudiar la nariz, la causa del olfato. Y si tú descartas que la nariz no es ninguna causa, entonces tienes que buscar enfermedades neurológicas, ¿vale? Lo más frecuente es que haya una causa nasal, ¿vale? Entonces, normalmente una persona que te llega con una pérdida de olfato, lo normal es meterle un endoscopio en la nariz, mirarle con una cámara dentro de la nariz. Entonces, lo más frecuente, porque sea por una sinusitis, por una poliposis nasal, por alergia, una persona que tiene un catarro, por ejemplo, una cosa te produce una pérdida de olfato, lo que pasa es que eso se cura en una semana, ¿no? Y también de sabor. Eso es. Entonces, normalmente se pone un tratamiento, que normalmente suelen ser sprays por la nariz, por si hay inflamación en la mucosa de la nariz. Y si esa inflamación no baja después de un tratamiento considerado de un mes, un tiempo determinado, se debe de hacer un estudio de imagen para descartar patología nasal o sinusal. Si tú con el estudio de imagen, mediante tomografía, un TAC, ves que no hay nada, entonces debes de mandarlo a un neurólogo, porque a veces puede ser una virasis, que tenga un virus muy neurotrófico que atrofia el nervio, que lo tenemos justo en la parte alta de la nariz, y esa tiene más difícil tratamiento. Hombre, la pérdida del paladar, del gusto, mucha gente, bueno, afortunadamente no tantas, pero no admite los sabores, no saben diferenciar los sabores. Me lo han dicho en alguna ocasión, yo como, pero como si no comiera. Bueno, como porque hay que alimentarse, pero no noto, no distingo el dulce del amargo, del esto. Normalmente suele corresponder a enfermedades neurológicas. ¿Y tiene arreglo eso? Difícil. Difícil. Difícil los adelantos de la técnica. Difícil